Annie Leibovitz contó con la generosidad y con la libertad por parte de la Casa Real para romper protocolos establecidos. ¿Cómo cuáles? En principio, Leibovitz planteó... Hoy tengo el placer de conversar con una de las voces más lúcidas del arte contemporáneo en España, Yolanda Romero. Como directora del Patrimonio Cultural del Banco de España, custodia más de 4,000 obras y bajo su mirada se ha producido un hito. Por primera vez en la historia, los reyes de España fueron retratados no en un lienzo, sino en una fotografía a cargo del artista estadounidense Annie Leibovitz. Hoy hablaremos de cómo se dio ese paso y de cómo acercar una institución que durante siglos parecía inaccesible al público. ¿Crees que el arte sigue siendo esa plataforma de resistencia o nada más nos muestra nuestra condición mortal? Bueno, el tiempo occidental está marcado por esa idea de la productividad, está fundamentada en la consecución de una serie de objetivos. Los artistas nos enseñan que puede haber un tiempo sin reloj. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es Pradi Auto con la obra del artista Blanca Guerrero. La información del artista y de la galería la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy tengo el placer de conversar con una de las voces más lúcidas del arte contemporáneo en España, Yolanda Romero. Como directora del Patrimonio Cultural del Banco de España, custodia más de 4,000 obras, desde Goyas hasta artistas contemporáneos. Y bajo su mirada se ha producido un hito. Por primera vez en la historia, los reyes de España fueron retratados no en un lienzo a la manera de Goya, sino en una fotografía a cargo del artista estadounidense Annie Leibovitz. Hoy hablaremos de cómo se dio ese paso, todo lo que involucra a esa fotografía y todos los símbolos que están presentes, además de arte y tiempo, y de cómo acercar una institución que durante siglos parecía inaccesible al público. Bienvenida, Yolanda, qué gusto tenerte. Bueno, el gusto es mío. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Ya viste de todo lo que quiero hablar? A ver si nos da tiempo. ¿Vienes preparada? Sí, sí. Tú siempre, Creo que vengo preparada, pero bueno, ya sabemos que no tenemos tiempo. Y esto es algo que nos persigue, ¿no?, en el día a día. Así que vamos a ver cómo lo podemos organizar. Y de eso terminaremos hablando, el arte y todas las plataformas de resistencia frente a esta vorágine del tiempo. Pero bueno, vamos a empezar porque tú eres andaluza, naciste en Granada, que además todos podemos detectar tu acento tan destacado. Tu formación, tienes un currículum muy brillante, muy destacado, más de 35 años de trayectoria. Estudiaste Historia del Arte en Granada, después hiciste tu doctorado en Metodología, Historiografía y Conservación de Patrimonio. Has tenido muchas cosas. Yo te diría que desde tus inicios en la Diputación de Granada, después el Palacio de Condes de Gavia, la fundación y dirección del Centro José Guerrero, también presidiste la ADACE, la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España, donde fuiste parte de la creación del documento de buenas prácticas y has curado más de 100 exposiciones, qué barbaridad, de artistas nacionales e internacionales, un sinfín también de libros y ensayos que has escrito. Para no detenernos demasiado, porque nos llevaría todo un capítulo, me gustaría que en tus palabras me dijeras cuáles son los momentos clave que han forjado tu mirada durante todos estos años. Bueno, yo creo que he tenido en buena parte la suerte de comenzar a trabajar en un momento, en los años 90, en los que había muchas cosas que forjar en España, ¿no? Sobre todo, digamos que no era un momento en el que no había instituciones permanentes dedicadas al arte, eran estructuras mucho más frágiles
Y quizá de lo que me siento más orgullosa de mi carrera profesional hasta ahora es el haber participado dentro del ámbito institucional. A mí me gusta trabajar en las instituciones porque tienen algo de permanente en el tiempo, ¿no? Y he tenido quizá la suerte, pues bueno, de trabajar en consolidar y poner en marcha diversas instituciones, ¿no? El Palacio de los Condes de Gavia fue mi primer aterrizaje y fue bueno, era un palacio que hacía mucha actividad cultural, pero sobre todo enfocada a la música y a la literatura, y nos empeñamos en que teníamos que tener una sala de exposiciones profesional. Y esto en ese momento era un Fue muy reto, ¿no? rompedor. Es decir, que había que hacer que nuestros jefes entendieran que aquello era un espacio que tenía que regirse autónomamente, profesionalmente. También estoy muy orgullosa que en aquel momento supimos combinar la atención a la comunidad local de artistas, ¿no? Poniendo a su disposición una sala de exposiciones. En Granada hay una comunidad universitaria muy potente, tanto de historia del arte como de bellas artes, y en buena medida el Palacio de los Condes de Gavia funcionó como un aula abierta para esta comunidad, y el paso por Condes de Gavia creo que para mí fue muy importante en cuanto a realmente mi primera formación. Yo siempre decía que entrábamos allí casi como y hacías de todo, desde preparar una rueda de prensa, hacer los seguros de la obra, por supuesto toda la coordinación de todos los aspectos que lleva una exposición, y esto lo hacíamos, yo empecé con una persona y yo, ¿no? Qué Y bien, como decías, una ¿cómo? escuela fue para ti. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, y claro, quizá, pues, profesionalmente, el momento con el que me siento muy satisfecha es la creación del Centro José Guerrero. Han sido 15 años de mi trayectoria profesional en el que yo ya estaba trabajando con, digamos, con una experiencia mucho más, sólida, con una idea mucho más clara de qué es lo que era un museo. Y bueno, contribuir también a esa idea de, hacer colaborar a que la ciudad tuviese ese primer museo de arte contemporáneo que en los años 90 no tenía y que hoy día es una realidad, ¿no? Yo creo que por allí pues han pasado artistas muy importantes con los que hemos trabajado en proyectos específicos. Siempre intentamos mirar aquellos lugares, ¿no? Aquellos intersticios donde ciertos artistas trabajan. Estoy muy, muy contenta de exposiciones como las que hemos tenido de Marta Roller, Judith Barry, Soledad Sevilla, Isidro Valcárcel Medina, muchos artistas que no eran tan obvios en ciertos momentos, y que permitieron a la comunidad eh, Acercarse, conocerlos. acercarse y bueno, y dar también, situar esa propia institución cultural a nivel nacional en un sitio pues bastante destacado, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho que fíjate que la crisis el Centro Guerrero tuvo una crisis muy importante en 2010 que casi iba a provocar su cierre, por una mala gestión o por un intervencionismo político que llegó a proponer el cambio del nombre, ¿no? del centro. Y claro, esto provocó el desacuerdo de la familia José Guerrero, que había donado parte de su colección o que quería donar la colección al museo, pero obviamente el nombre de su padre era algo esencial, ¿no? en ese proyecto. Entonces, bueno, fue un momento muy, muy delicado de la institución, la obra estaba incluso preparada para salir y hubo un apoyo brutal por parte de la comunidad, no solamente de Granada, sino nacional. Y ahí realmente fue cuando nos dimos cuenta de que, bueno, que habíamos hecho algo, que una cosa que nació, si quieres, bueno, de forma institucional se había hecho, la ciudad se había apropiado de ella y tuvimos un apoyo tremendo. A mí me costó el cese en aquellos momentos, pero fue realmente muy bonito. O sea, Pero todo. qué importante eso que dices, que la ciudad se apropió de ello, que eso es lo que al final se busca con las instituciones, que se hagan parte de la comunidad y que se sientan propias, que la gente se sienta que es de ellos. Efectivamente, yo creo que esa fue de verdad una lección para mí inolvidable, ¿no? Porque realmente nunca sabes desde la institución cómo llegas o cómo Ujú. estás llegando, cómo eres percibido, qué es lo que espera la gente del centro. Y yo recuerdo que fue un proceso además muy largo, en el que hubo una serie de plataformas de apoyo enorme al centro Guerrero, con algunas acciones
preciosas, como subir a la Torre de la Vela y desplegar una pancarta, ¿no?, de apoyo a la institución. Y bueno, y la verdad es que al final el Centro Guerrero hoy permanece, y creo que es una de las pocas instituciones en España que lo ha conseguido, pese a ciertos intentos de clausurarlo, y permanece por la insistencia y por la reivindicación que la sociedad granadina, andaluza y también española, porque tuvimos muchísimo apoyo a nivel nacional, eh, hizo que se frenara este proceso. Y sin duda para mí ese ha sido el momento más especial, fíjate, coincidiendo con una crisis, ¿no? Qué bien, pero es que Creo así que esa pasa, crisis fue para mí un revulsivo y un me parteaguas. abrió mucho los ojos, ¿no? Qué bien. Y bueno, miles ya hablaste de algunas de las exposiciones, de tantos textos que has escrito, Bueno. ¿algo en especial que quieras resaltar de ahí o nos seguimos? Bueno, yo creo que a mí fíjate, de todos estos proyectos, ¿no?, que hemos hecho, pues, indudablemente, pues, el que hayan pasado por el Centro Guerrero, artistas internacionales, nacionales, de muchos signos, me parece, o sea, ha sido un reto personal muy interesante, ¿no?, para trabajar con ellos. Pero quizá lo que más me ha gustado es trabajar en plataformas descentralizadas que conseguimos ir instalando en la ciudad. Por ejemplo, recuerdo vamos, con mucho cariño el proyecto de Traductores, un proyecto sobre pedagogías colectivas que pusimos en marcha con Aula Abierta, un aula de jóvenes artistas y productores de Granada, y que todavía continúa funcionando. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no?, esa idea de permanencia, o también otras plataformas de investigación. O sea, yo creo que intentamos expandir la idea del museo, expandir la idea del museo como servicio público en todos los sentidos, y eso significaba abrir campos me interesaban sobre todo, digamos, esa capacidad que tiene desde una institución de reivindicar ciertas cuestiones. Por ejemplo, yo he sido una gran defensora, y sigo siéndolo, ¿no?, de la gratuidad de las instituciones, ¿no?, porque creo que el arte no puede restringirse, y sin duda el poner una entrada en un museo está restringiendo el acceso a muchísima gente, esto lo estamos viendo, ¿no? Entonces, Sí, yo ahí tengo, y no me quiero detener demasiado en eso, pero tengo mis dudas si también hace que la gente pueda verlo con otros ojos, aunque sea una entrada de 2 euros. O sea, no lo sé, porque hay esas 2 posturas, ¿no? De si tú pagas algo, también lo aprecias más. No lo sé, y eso te bueno, lo sí, ese es el gran, ¿no? O sea, el revertir eso, claro, porque yo no creo que esto sea tan cierto, ¿no? Lorena. Yo creo que todos valoramos cosas que nos valen dinero, ¿no? Valoramos la amistad, valoramos, no sé, nuestras relaciones. No, o sea, el pagar por algo, creo que no supone Que lo valores, que lo no valoren más. necesariamente. Es decir, y sin embargo sí que me parece que hay el restringir el acceso a los museos, es algo que se puede ver día a día, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, donde, bueno, especialmente en Estados Unidos, donde una entrada a un museo te puede costar 30 euros. Pues sinceramente creo que hay muchos bolsillos que Sí, no pueden permitírselo. De manera que estamos de acuerdo en eso. estás convirtiendo la cultura en una cuestión elitista, y yo creo que, bueno, que todas estas cosas, ¿no? El museo tiene mucho que decir, y muchas maneras de decirlo, y desde el Centro Guerrero fuimos muy luchadores con todo ese tipo de cosas, ¿no? Hacer más accesible la institución de verdad, colaborar a que la institución fuera un aula, ¿no?, para muchos de los personas que iban a ella, y hacer estos proyectos expandidos, entre el que también recuerdo, pues, por ejemplo, toda la plataforma de investigación que pusimos en marcha en Desacuerdo, en la que colaboramos diversas instituciones, una universidad, 2 museos de distintas escalas, un centro de producción artística como Artelecu. Y realmente lo que hicimos fue poner en marcha una red de investigadores científicos, de investigadores independientes, para revisar la propia historia del arte español, esa historia no hegemónica, ¿no?, de que en España se desarrolló sobre todo en los años 60 y 70, y bueno, y en los 80. Y digamos, todas estas cosas que han ido aportando, ¿no?, y que hoy son referentes, tengo que decirlo, Sí, porque
sé que Desacuerdos, por ejemplo, son una serie de libros que siguen siendo, que se siguen consultando, que se siguen mirando, en los que la institución casi desaparece y tú pones los medios de la institución para que se desarrollen estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final el museo son muchas cosas, no son solo sus exposiciones, Cierto. sus publicaciones, que, bueno, pues en las publicaciones desde un principio estuvimos empeñados en publicarlas con licencias Creative Commons que permiten precisamente el acceso gratuito a ese conocimiento, ¿no? Un conocimiento que está pagado con fondos públicos y que de alguna manera la institución creo que está obligada a revertir a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno. Pues sobre este capítulo del museo vamos a regresar más adelante por el plan que ustedes tienen el 2030, que ya nos contarás. Entonces dejamos un poco en pausa toda esta idea del museo y si quieres nos vamos de toda esta trayectoria que, bueno, nos diste poquitas pinceladas porque tienes muchos años y muchas cosas. ¿Qué es lo que te lleva a irte al Banco de España Ujú. y por qué? Bueno, pues, como te comentaba, en el Centro Guerrero casi desarrollé, bueno, estuve trabajando finalmente unos 15 años con alguna pausa, provocada por esta crisis que te comentaba, y en un momento dado estimé que era ya el tiempo suficiente. De hecho, el que yo hubiese participado muy activamente en determinados lugares, llegué a pensar que podía ser un hándicap también para el crecimiento de la institución y decidí buscar otros lugares, por razones personales también, quería venir a Madrid. Y realmente, cuando yo me presenté al concurso que sacó el Banco de España, a ver, esto que echar los papeles, ¿sabes? Dices, bueno, pues a ver, ¿no? A ver, Porque realmente tampoco sabía muy bien qué era el Banco de España y su colección, ¿no? Tenía un acercamiento, como creo que teníamos en aquel momento muchos profesionales, bueno, pues que tenía una colección importante, porque en algún momento incluso yo por lo menos había pedido algunos préstamos de obras, recuerdo de Soledad Sevilla, de Miguel Ángel Campano, del propio Guerrero, pero no tenía muchos más conocimientos, ¿no? Sí que es verdad que mm, tenía este tema institucional que a mí me gusta, sabía que era una institución en la que probablemente cabía hacer muchas transformaciones en este ambiente, o en este aspecto, perdón, y quizá eso me lanzó, ¿no? Pero tengo que reconocer que cuando ya me dijeron: "Bueno, pues, ¿te quedas? ya la plaza es suya y tal", ¿Eso fue hace cuántos eh, años? en 2015. Ujú. Llevo ya 10 años, ahora celebro 10 Qué años, bien. ¿no? Y reconozco que fue un cambio bastante importante, ¿no? En mi trayectoria, o bueno, en mi profesión, porque pasé de una institución que yo siempre decía que era como una lancha motora, que era muy rápida, que es donde hacíamos proyectos a los que tú veías los resultados con relativa rapidez. Obviamente una institución muchísimo más pequeña desde el punto de vista organizativo y físico. El Centro José Guerrero es un edificio de 1.500 metros y el Banco de España tiene 100.000 y tiene Qué una barbaridad. colección. Claro, estamos hablando de una diferencia de colecciones, de una forma organizativa tremenda, y reconozco que me costó mucho adaptarme a las formas de trabajar inicialmente en el banco, ¿no? Porque Pues es sí, una era una dinámica organización totalmente diferente, pero a ti te totalmente. gustan los retos, esos ya lo sabemos. Bueno, sí, la verdad es que sí, lo único que pregunté cuando en aquella entrevista era si realmente íbamos a poder trabajar en la difusión de la colección. Y recuerdo que, bueno, el director general en ese momento me informó, bueno, pues si tú quieres hacer una sala de exposiciones, pues ponte a ello. Y para mí esto fue importante, porque Por si no, creo que no supuesto. hubiera dado el paso. O sea, para mí el Qué bien. arte tiene una parte fundamental de relación con el público y es muy loable trabajar solo con colecciones, pero que mi trabajo hubiera sido solamente organizar la A colección, puerta cerrada eh, no tiene el mismo impacto, por quizá para supuesto. mí no hubiera sido el reto, que cuando me dejaron esta puerta abierta me pareció que bueno, que me podía agarrar a ella y que teníamos que ver qué salía de Yo aquello, estoy ¿no? contigo y además con esta tremenda colección ya lo hablábamos, más de 4,000 obras, creo que es una función, una de sus funciones es ser compartida, ser vista y esa gran fuente de conocimiento y de apertura de conciencia, de tantas cosas que es el arte, sí se tiene que compartir. Vámonos un poco al marco histórico del Banco de España. Nace en 1782 como Banco de San Carlos, con Carlos Efectivamente. III, y bueno, tiene al principio una función política y financiera de la monarquía ilustrada.
Fíjate, el banco nace como una institución privada, de accionistas privados, Claro. pero la presencia y el apoyo del rey como primer accionista del banco era casi una manera claro, de legitimar la institución. Ten en cuenta que el Banco de San Carlos, una de sus primeras acciones fue la creación de billetes que eran un acto de fe. Tú tenías que cambiar una serie de monedas que podías tener en plata o oro por un papelito, y eso era un acto muy importante De legitimación. de legitimación. Por eso el rey Carlos III y la familia real son los primeros accionistas del banco, pero digamos que tienen esa función legitimadora, más que, bueno, y de accionistas, ¿no? Pero el banco nace como una institución ilustrada, y con sus accionistas, y realmente no se privatizó hasta los años 60 del siglo pasado. Sí, y mira que ya llevaba mucho. Y hablábamos de que tiene más de 4000 obras y el 80% son contemporáneas, más o menos, ¿no? Para nombrar algunas de las obras que tienen, bueno, obviamente es inmensa, pero Goya, Tapies, Chillida, Soledad Sevilla, Tillmans, Sandra Gamarra, Belén Rodríguez, solo para que veamos ese gran abanico de obras. Y también tienen, pues, según yo, la más antigua es una tabla de taller del siglo XV. Efectivamente, está muy bien informada, sí. Bueno, entonces ya hablamos cómo empieza el banco y cómo empieza la colección de este Banco de España, cómo empieza. Sabemos que en Europa, sobre todo en países como Francia, como Inglaterra, eran los palacios los que empiezan a pedir los retratos de los reyes, los que empiezan como mecenas de grandes artistas. En este caso de España es el banco. ¿Por qué? Bueno, el Banco de España, o el Banco de San Carlos, para ser más exacto, en ese momento, es muy interesante porque participaba de toda esa filosofía ilustrada de que el arte podía ser un elemento transformador de la economía. Es decir, que por eso es el momento en el que aparecen las reales fábricas y hay un impulso a ciertos aspectos de la producción artística, porque son elementos también de transformación económica, ¿no? Pero la colección del banco, que no nace como colección realmente, es decir, yo no creo que Eso es muy importante que lo menciones. claro, Ujú. yo creo que la Junta de Accionistas del Banco de España, del Banco de San Carlos, cuando decide iniciar la tradición de encargar un retrato como un medio de conservar la memoria institucional, no está pensando realmente en que está iniciando una colección. Es un gesto de apoyo también a aquellos personajes públicos que estaban trabajando por la institución. Es una manera de memoria histórica y también era una manera de incentivar el arte del momento, y con esa creencia, ¿no? El banco fue involucrando a los artistas del momento, no solamente en el inicio de esta tradición del retrato, sino también es muy interesante ver cómo, por ejemplo, involucra a los mejores artistas del momento en la realización de sus billetes, en la realización de sus actos, o sea, Qué de sus interesante. elementos administrativos, de sus documentos administrativos, ¿no? Entonces, digamos que la institución entendía la importancia, ¿no? de ese apoyo al arte del momento. Incluso, muy curioso, en la exposición de la tiranía de Cronos vemos los primeros relojes que el Banco de España o el Banco de San Carlos adquiere, son en esos momentos, ¿no? Y era una manera de apoyar también el desarrollo de la escuela de relojería de aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que los inicios de la colección son muy interesantes, muy brillantes, sobre todo porque el banco tuvo el acierto de confiar en uno de sus empleados, un ilustrado, Ceán Bermúdez, que probablemente fue quien propuso a la Junta de Accionistas del banco que fuese Goya uno de los artistas que realizara esos Que primeros retratos. Goya en sus años tempranos, por Claro, supuesto. y fíjate, eso es una cosa que lo hemos mantenido como una seña de identidad de la colección, o que yo al menos he querido hacerla. Es decir, el banco encarga a Goya esos retratos cuando, bueno, Goya llevaba ya algunos años en Madrid, pero todavía no era el pintor de Cámara del Rey, y era un artista bastante asequible, incluso se le pagaba menos por un retrato que
a otros que el banco encargó a artistas como Maella, que hoy día están en la historia del arte, por supuesto, pero más especializada, y probablemente es un nombre que a muchas personas no les suene, y sin embargo Maella llegó a cobrar casi el doble por un No puede retrato. ser. Sí, que Goya, que cobró, bueno, su primer retrato fueron 2.328 reales de Bellón, que era una cantidad, pues no sé, podría ser el salario a lo mejor de un administrativo de 3 meses o algo así. Es Mira lo decir, que es tener buen ojo. Pero bueno, ya que tocaste el tema de los retratos, la tradición de los retratos, hablamos de que el primer retrato fue a Carlos III por parte de Goya. ¿Cómo empieza entonces esta tradición? Bueno, empieza no exactamente por Carlos III, el primer retrato que se encarga es a uno de los primeros directores del banco, Okey. el retrato de José de Toro y Zambrano, y bueno, desde ese momento la tradición del banco, que se pierde durante algunos años en el siglo XIX, era la de retratar a todos los directores y gobernadores del banco y también a los de los monarcas de cada momento histórico, monarca o jefes de Estado, ¿no? Porque también durante la República, la Primera República, se hicieron los retratos de los jefes de Estado, ¿no? De esta manera, digamos que esto es lo que marca además el gran interés de esta colección de retratos, ¿Y ¿no? qué función cumplían esos retratos? Esos retratos se encargan para formar parte de la decoración de la sala de juntas de accionistas, como esa idea que comentábamos antes de premiar el trabajo de los directores, porque los primeros directores del banco no cobraban un salario del banco, probablemente cobrarían de otra manera, a la que no vamos a entrar ahora, pero era una manera del reconocimiento de su trabajo. Entonces, esas primeras obras estaban instaladas en la sala de juntas de accionistas, tenemos una descripción muy completa y efectivamente, bueno, pues a Goya se deben los 6 primeros retratos de la colección, que ha continuado y que ha continuado hasta ahora, y es precisamente esa continuidad, yo creo que han participado además en la elaboración de esos retratos los grandes artistas de cada momento histórico, desde, bueno, desde el propio Goya, Vicente López, Sorolla, Zuloaga, están todos Ujú. esos grandes nombres. Desgraciadamente no tenemos ningún gran artista de las vanguardias, se podría haber encargado a lo mejor un retrato a Dalí o a Miró, Ay, ¿por qué no? mira, ojalá se hubiera Pero hecho. después sí que es cierto que se han ido incorporando pues hasta hoy, nombres como Carmen Lafón, Isabel Quintanilla o la propia Leibovitz, ¿no? Vamos a caer, sobre Leibovitz, pero antes, hablábamos de cómo se empezó a coleccionar sin ser, consciente de que se creaba una colección, ¿no? Como bien lo has marcado. Pero, ¿qué relato se va construyendo, de tantos han pasado tantos siglos? ¿Cómo ha cambiado el relato de todo este arte y la legitimación de poder y de economía y de, bueno, todo lo que Bueno, el arte, es verdad que está muy ligado históricamente a los bancos, ¿no? No podemos olvidar que una de las funciones de los bancos, de los prestamistas, era el préstamo del dinero y en la Edad Media los prestamistas, los banqueros, tenían un mal concepto social, la usura era un pecado. Y curiosamente era un pecado cuando decías por qué la usura era un pecado para la Iglesia, era porque realmente un préstamo incide sobre el tiempo, ¿no? Es tú prestas y, con unas condiciones que vas, cumpliendo a lo largo del tiempo, y el claro. tiempo era algo que solamente estaba en manos de Dios, de manera que no que los Ah, hombres no podían, digamos, utilizar ese tiempo, ¿no? De manera que los banqueros, sobre todo los banqueros italianos, comenzaron a intentar, dignificar su imagen públicamente, y a ellos le debemos grandísimas obras, ¿no? Una de las, no sé si conoces la Capilla Scrovegni en Padua, una de las obras maestras de Giotto, que realmente lo que pretendió aquella obra era expiar los pecados de Reinaldo Scrovegni, que se había dedicado a la usura durante toda su vida, ¿no? A partir de ese momento que está estamos hablando del tránsito de la Edad Media y el Renacimiento, el arte fue muy utilizado para dignificar y mejorar esa imagen pública de los banqueros en ese momento, y obviamente eso se mantiene hasta nuestros días, no solamente en el ámbito o sea, en el ámbito institucional, en el ámbito empresarial, etcétera. Es cierto que
el Banco de San Carlos, y yo diría el Banco de España hoy, creo que tiene creo que la función del arte dentro de esta institución es muy diferente, ¿no? Inicialmente sí es cierto que el banco tenía que transmitir una imagen de solvencia, Ujú. tenía que tener una imagen de institución innovadora, y esto lo hizo sobre todo, en mi opinión, a partir de una combinación muy sutil de arquitectura y arte, ¿no? O sea, creo que los edificios del Banco de España Sí, han sido quizás los que más claramente han mandado ese mensaje legitimador a lo cierto. largo de la historia, y han mandado una imagen a sus inversores, porque no olvidemos que el banco, como te comentaba inicialmente, era una institución privada que tenía sus accionistas y tenía que transmitir esa imagen de solvencia, de que era una institución innovadora. Fíjate que recurre pues iconográficamente recurre, por ejemplo, a la imagen de Mercurio y su caduceo, que todo el caduceo era su varita mágica, todo lo que tocaba se convertía en oro. Entonces hay toda una serie de programas iconográficos desarrollados dentro del edificio, en sus vidrieras, también en la fachada, etcétera, que van transmitiendo en sus propios billetes, que van transmitiendo esa imagen de institución solvente, Solvencia, claro. institución estable, que vela por tus intereses, ¿no? Y creo que esto sí que se hizo con esa conjunción de elementos, arquitectura, artes decorativas. Las artes decorativas son muy importantes en el Banco de España también. Y la colección, cuando decías cómo ha crecido, pues ha crecido precisamente con su edificio. Entonces, esto hace que hay una singularidad de la colección que queremos poner en valor, porque las piezas que constituyen o que han ido acumulándose a lo largo de la historia en el banco, muchas de ellas están todavía en los sitios para los que fueron pensadas, y hay un diálogo, como te digo, entre esa En el arquitectura espacio. en el espacio, y Ujú. yo lo llamo lo que es una colección en contexto, ¿no? Que te Sí. permite ubicar las piezas en donde estaban, para donde fueron creadas, y te añade unas capas de conocimiento que probablemente, si esas obras están en otro lugar, en un museo, quedan, digamos, No mucho. se Claro, descontextualizan. por ejemplo, hay muchas personas que nos dicen: "Hombre, esta colección de retratos de Goya podría estar en el Museo del Prado". Y dice: "Bueno, en el Museo del Prado serían un retrato más". Aquí, cuando tú entras en la sala Goya, en donde tiene a los 8 personajes clave que estuvieron en la formación del museo, te están contando otra historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los grandes valores de la colección. La colección, como te digo, ha ido creciendo conforme crecían sus edificios, y esto hizo, por ejemplo, que en los años 90, antes comentabas que casi el 80% de la colección del banco es de Es arte contemporáneo. contemporánea, ¿no? Entonces, básicamente, empieza a coleccionarse en los años 80, cuando gran parte de las instituciones del Estado están haciendo un gran esfuerzo por homologarse a través de la cultura a los países democráticos europeos. El Banco de España también es un gran coleccionista en ese momento. Está en plena expansión, tanto en Madrid, en donde realiza un nuevo edificio que se encarga, también un edificio muy cuidado de Vázquez y Molezún, perdón, Corrales y Molezún, y este edificio había también que llenarlo de obras de arte. Y de hecho se piensa desde el propio proyecto arquitectónico la incorporación de piezas muy importantes, como por ejemplo una gran esfera que tenemos de Soto, que preside uno de los patios del edificio, o la que está considerada casi la última obra de Oteiza, que también se le encarga. Tenemos obras de Palazuelo, y todo esto estaba pensado para el propio edificio, ¿no? Entonces, a partir de esos momentos de los años 80 es cuando empiezan a incorporarse obras Contemporáneo. sobre todo de arte español contemporáneo, y yo creo que ahí ya sí que los responsables del banco empiezan a tener conciencia de la importancia del mecenazgo, de la importancia de devolver a la sociedad parte de sus beneficios a través de este apoyo al mundo del arte y de la cultura en general. Y es a partir de ahí cuando se empieza a formar la colección más con un criterio, no te voy a decir museístico, pero sí más de colección, ¿no? Entonces se empiezan a coleccionar arte español de los años 50 hasta el momento. Y Y tradición que aún hoy, por supuesto, sigue en vigor y se sí, conserva. Y la efectivamente. colección va creciendo. Y, bueno, caeremos más adelante en este gran proyecto que tienen en el 2030.
pero estábamos hablando de los retratos que se encargan en un principio de esta tradición de hacer los retratos a los reyes. Y abrimos el episodio diciendo el gran hito que tú lograste bajo tu mirada, que es el de que por fin, después de tantos siglos de hacer el retrato en un lienzo, se ha decidido hacerlo pasar, saltar, hacerlo en una fotografía de una artista norteamericana, Annie Leibovitz, que, bueno, es una artista como referente, que es una artista, una fotógrafa icónica de los Rolling Stones, de Vanity Fair, que ha retratado a John Lennon, a Yoko Ono, a Isabel II, a Obama, a Demi Moore embarazada, solo por nombrar algunos. Y tú logras que se haga ese paso y que los reyes eh, resulte que sí acepten ser fotografiados con toda la libertad, además, que se le dio a la fotógrafa. ¿Cómo, primero, para empezar, por qué pensaste en Annie y cómo lograste llevar del lienzo a la fotografía? Bueno, la verdad es que el hacer el retrato de los reyes era una oportunidad histórica, ¿no? Para Por nosotros. supuesto. Era una oportunidad de renovar la colección y estuvimos pensando durante largo tiempo con la comisión también asesora del Banco de España en cómo podíamos dar ese giro, ¿no? A la colección. Y llegamos a una conclusión, o a 3 conclusiones, si quieres. La primera era que nos parecía fundamental incorporar otros medios. La fotografía, sin duda, es el medio que más ha revolucionado el género del retrato desde el Claro que siglo sí. XIX hasta nuestros días, y curiosamente no contábamos con ninguna fotografía en esos más de 100 retratos que tenemos desde el siglo XVIII hasta ahora, ¿no? También pensamos que era importante, o sea, toda la colección de retratos del Banco de España ha estado a cargo de pintores españoles, y en la última década pintoras, porque se incorporaron Isabel Quintanilla y Carmen Lafón. Entonces pensamos también que era importante abrir un poco la posibilidad del encargo también a artistas internacionales, porque realmente la colección también del Banco de España, a partir del 2000, de cuando el Banco de España se incorpora al eurosistema, se internacionalizó. De manera que, digamos, era una anomalía que justamente en la parte del retrato no hubiera ninguna participación internacional, que yo creo que es muy interesante, porque también es una manera de cómo nos ven otros, ¿no? A nosotros Claro, y mismos, ¿no? dialogar con el mundo, desde España con Claro. el mundo. Entonces, esto era una decisión bastante difícil de tomar. Y bueno, y había un tercer elemento que nos llevaba a pensar en que, bueno, teníamos que equilibrar también la presencia de mujeres en la colección. Y todo ello, junto al hecho de que Annie Leibovitz había recibido el Premio Príncipe de Asturias en 2013, pues nos condujo, sin no demasiada dificultad, a proponer primero al Banco de España y a la Comisión de Gobierno del Banco de España, y después a la Casa Real, la posibilidad de que Annie Leibovitz realizara este retrato. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Fue difícil o? Pues la respuesta en la institución, yo creo que en el Banco de España se trabaja muy bien, porque yo creo que está todo como muy profesionalizado, y cuando explicas el porqué de las cosas, la idea se aceptó. No tengo que decir que fue así de algo Sí. eufórico, pero sí que se nos dijo, bueno, pues si se ha llegado a esa conclusión, pues adelante, ¿no? Pero siempre con el máximo respeto a lo que fuera el deseo de los reyes, ¿no? Nosotros obviamente sabíamos también que los reyes también habían recurrido a la fotografía como un medio para sus retratos reales. Ahí estaba la participación de varias fotógrafas españolas en imágenes de los reyes. Pero creíamos que el que fuera Annie Leibovitz era un plus, porque también teníamos cierto conocimiento de que ellos se habían, durante la ceremonia de la entrega de los premios, habían tenido ya un cierto contacto, y bueno, creíamos que había una cierta sintonía, que también es muy importante, Muy ¿no? importante, por Muy supuesto, importante, porque, ¿no? además, Annie, lo hablábamos, tuvo control total de las poses, del vestuario y del escenario, y su estilo, además, es muy teatral. ¿Es así? ¿Tuvo el control? Sí, el proyecto fue muy largo, ¿eh? Iniciamos en el 2022, ha habido muchísimo trabajo detrás. Yo me acuerdo que cuando algunas veces decían: "Pero bueno, ¿le vais a hacer una foto a los reyes?", así como diciendo: "Son 2 minutos Sí, que no, llegan para y se van". nada. No, para nada, o sea, Sí, sí, en no, para nada. absoluto, ¿no? O sea,
Annie Leibovitz controla absolutamente todos los elementos de su escenografía. Contó con la generosidad y con la libertad por parte de la Casa Real para ahora podemos entrar más en detalle, ¿no? Para romper protocolos establecidos. ¿Cómo Eh, cuáles? en principio, Leibovitz planteó su deseo de retratar a los reyes con una indumentaria de protocolo. De manera que se pidió a Casa Real, bueno, pues la posibilidad de que el rey pues vistiera o manejara diversas indumentarias, pero digamos de gala, ¿no? Una de ellas era la vestimenta como capitán del ejército de tierra, y si el rey, digamos que iba vestido de esta forma, la reina debía también, según marca el protocolo, aparecer con otros elementos como son la banda de Carlos III y la tiara real. De manera que en la sesión fotográfica se plantearon distintas circunstancias. El rey se le pidió que posara con 3 vestido de Diferentes. capitán del ejército, pero Ujú. también de gala, y a la reina con el mismo vestido sí que se le pidió que posara con esos elementos a los que hacíamos referencia, desde la tiara o bien con el pelo suelto y digamos rompiendo o adaptándose al protocolo más de gala, ¿no? Finalmente, Leibovitz decidió que la mejor imagen, la que a ella ¿Te gustaba le más? gustaba más, era la del rey vestido de capitán de los ejércitos y la reina de una manera más natural, sin esos protocolos, ¿no? Sin el uso de la tiara real ni de la banda de ¿Vestida de Carlos III. Balenciaga? Ella misma eligió, fue Casa Real quien eligió la El vestido. indumentaria. Efectivamente son 2 piezas de Balenciaga. Yo creo que esto fue Que también son piezas de Balenciaga históricas, tengo entendidas, ¿no? No efectivamente. son, contemporáneas, por decirlo así. Efectivamente, fueron 2 préstamos de la Fundación Antoni de Montpalau. Una es una pieza de los años 40 y otra es esa capa fucsia que casi es una escultura, ¿no? Es también una pieza de los años 60 y no componían o sea, fueron elegidas por Casa Real y Que bueno, también me parece muy importante, porque además como en la inmediatez y en esto, en todo este discurso de los medios sociales, si fuera algo contemporáneo se hubiera agotado en ese instante. Entonces, mira, qué probablemente. importante irte. Hablabas hace un rato de que no hay absolutamente ningún detalle al azar en esta fotografía. ¿Nos podrías explicar estos elementos que permanecen de los lienzos clásicos, pero ahora contrapuestos a la fotografía? No, yo creo que Leibovitz ha hecho un trabajo excepcional de estudiar no solamente, que obviamente esto ya lo conoce, lo que es la historia del retrato, pero yo creo que ha profundizado en el estudio del retrato de aparato del siglo de oro en España. También estudió a fondo nuestra colección y todo eso quedó condensado en estos retratos, ¿no? Por ejemplo, como veis, ella eligió componer este retrato en forma de díptico. Nosotros le dimos libertad, o sea, ella podría haber hecho solamente una fotografía o incluso le dijimos que podría utilizar varios elementos, podría haber hecho otra cosa diferente, pero ella con esto hizo un guiño a los retratos del rey don Juan Carlos y doña Sofía de nuestra colección, a los retratos de Carmen Lafón, y decidió hacer un díptico, fotografiar al rey por una parte y a la reina, pero componiendo una sola escena, ¿no? También eligió el lugar, como veis, ¿no? Y no es nada fácil, o sea, yo creo que ella eh, con la elección de la escenografía de fondo, Está hablando de muchas claro, cosas. está hablando de muchas cosas y además está utilizando un espacio que tiene muchísima ¿Qué información. espacio es? Es el salón de Gasparini del Palacio Real. La Casa Real dio libertad para que visitar todos los espacios, incluso en algún momento se planteó hacer la fotografía en el exterior, es decir, hubo mucho debate sobre la ubicación de las. ¿Y por qué este espacio es especial?
Bueno, yo creo que a ella le pareció un espacio, no estoy dentro de su cabeza, ¿no? Pero rápidamente tuvo un flechazo con este espacio. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? O sea, para nosotros este espacio estaba cargado, estaba muy relacionado con la historia del banco, porque Ujú. este espacio era donde Carlos III recibía a embajadores, etcétera, y Carlos III está en el origen de la Por institución del supuesto. Banco de San Carlos. Yo creo que eligió este espacio por toda esta cuestión que tiene también de movimiento, por la iluminación. Es un espacio fascinante, ¿no? En el que todo está diseñado al milímetro, desde todo, las paredes, aunque aquí no Y las es veis, precioso el espacio, están además. bordadas, el Ujú. techo es un gran cierre de porcelana chinesca y ella eligió este espacio. Yo creo que aquí se condensaban también muchos elementos que aparecen en el retrato clásico institucional, ¿no? De hecho, el rey se ha comentado mucho, ¿no? Pues que aparece con todos esos elementos que aparecen en retratos, pues desde Carlos V hasta otros muchos retratos reales, ¿no? Y aparece, digamos, con todos esos elementos, ¿no? Que están en el retrato históricamente, ¿no? Desde la mesa, ¿no? En la que aparece apoyado, ¿no? La mesa es un símbolo de autoridad que aparece habitualmente asociada al retrato real. El espejo, ¿no? Que aparece en el fondo de la imagen. El espejo es un reflejo de la verdad, que simboliza también la monarquía, porque refleja la realidad, ¿no? También, por ejemplo, aquella puerta que vemos al fondo que está abierta, si ves en la Sí, fotografía de la reina está cerrada, ¿no? Pero está abierta, está conectando con el pasado, ¿no? Está conectando con la tradición monárquica, ¿no? y la de la Eh, reina está cerrada porque ella no tiene esa tradición. O sea, es del rey, ¿no? Bueno, se puede Ye interpretar, claro, yo pregunto, creo ¿no? que esto es lo Okey, interesante muy de estas, interesante. fotografías, ¿no? Que, tienen muchos niveles de interpretación, ¿no? Igual, por ejemplo, con la cuestión de la iluminación. Ella recurre ahí de una manera, es la reina, la iluminación viene por el espacio donde está la reina, y es esa luz que va, hace que el rey esté en una posición de más oscuridad. Esto se ha comentado mucho, ¿no? Que se podía tener determinadas interpretaciones, la reina la que ilumina la monarquía hoy. Bueno, yo creo que lo interesante es que nosotros nos podamos Son las hacer esas el preguntas, ¿no? cuestionamiento, claro. Lo cierto es que la reina, la artista, perdona, compone además esta imagen que digo que está llena de significado, compone esta imagen casi como si fuera una performance. O sea, el rey está en esa escena en su lugar y la reina irrumpe en la cámara. Hay algo y se Ah, vuelve hacia nosotros, ¿no? Entonces, hay algo también muy próximo al espectador, ¿no? Que yo creo que es algo que Velázquez hacía muy bien. Los reyes están al borde de la imagen. Es decir, tú puedes entrar en ese espacio y casi podrías imaginar que los reyes pueden salir, ¿no? Esto es algo que hace Velázquez muy bien, por ejemplo, en las Meninas, ¿no? Un cuadro con el que yo creo que tiene bastante que ver también esta composición, ¿no? Y los bueno, colores, ¿qué nos puedes decir de, por ejemplo, el rojo es tan potente en el yo retrato creo de que la es que reina? a mí me gusta mucho cómo ha utilizado eso, que es desde luego un punto de fuga, ¿no? En la imagen, y tiene también esta cosa de tratar esa parte de la vestimenta casi como fuera casi como una escultura, tiene una cosa zurbaranesca, por eso te Sí, digo que realmente Leibovitz ha estudiado muy bien la pintura española, ¿no? Y, y está dialogando con esta tradición histórica de la pintura española y de los retratos. yo creo que sí, o sea, pero lo hace también hay algo en el fondo anacrónico en estas imágenes, ¿no? Porque, digamos que la monarquía por uno o sea, ella se sitúa en otro lugar, ¿no? Leibovitz yo creo que se sitúa en otro lugar, y no va hacia, lo fácil, ¿no? Sino que está haciendo además unas fotografías, pero desde un punto de vista casi muy pictórico, ¿no? De hecho, Exactamente. hay mucha gente que cuando ha visto estas imágenes, eh pensaba así a primera que eran como unos retratos hiperrealistas, ¿no? Y después también fue un desafío para ella en muchas cuestiones, ¿no? Nos comentaba que era la primera vez que había trabajado en un formato tan grande. Nosotros las obras van al Consejo de Gobierno del Banco de España y tenían que tener un formato mínimo para dialogar con el resto de obras que aparecen en este lugar. Y esto fue un tema interesante porque ella decidió que el papel fotográfico no iba a cumplir bien estas, o digamos, no iba a encajar en estas dimensiones, iba a provocar también que tuviéramos que utilizar un enmarcado diferente
y empezó a indagar sobre la impresión de la fotografía en tela. Y esto es algo novedoso que tienen estas fotografías, que también contribuyen a esa textura muy pictórica que tienen las obras, ¿no? Y creo que por eso que el trabajo que ha hecho Eni Leibovitz con este retrato ha sido realmente espectacular. Yo reconozco que conforme he ido viendo más las imágenes, he ido descubriendo cada vez más detalles, Más elementos. más guiños, más Ujú. interrogaciones, ¿no? Sobre cuál ha sido su intención final, ¿no? Ese ambiente en movimiento, ¿no? Que le da el propio Salón de Gasparini. Yo creo que hay muchísimas cosas que están muy bien conjugadas, creo que hay muchos detalles en los que la mirada puede detenerse. Aparece el famoso reloj, ¿no? que también comentábamos y que nos permitió presentar esta obra en el contexto de la tiranía de Cronos. El reloj es un elemento que aparece en el retrato real desde la antigüedad y que tiene también eh, Una lectura. una lectura metafórica, ¿no? Cuando aparece el reloj acompañando a un rey, el rey las manecillas del reloj simbolizan al rey, que es quien establece los tiempos, quien establece la mesura, quien establece la visión del país, ¿no? Esto estamos hablando en la teoría del retrato, ¿no? Buenísimo. Porque hoy sabemos que las monarquías tienen otra función diferente, ¿no? Y que este era el reto, ¿no? Y precisamente cuando el reloj aparece, sin embargo, acompañando a un alto dignatario, hace alusión a ese alto dignatario o a ese ministro como el mecanismo oculto que mueve las manecillas del reloj. Es decir, hay ahí también una lectura que nos pareció muy interesante. El reloj apareció ahí. No era difícil que apareciera un reloj si utilizamos un espacio del Palacio Real, porque también es un elemento que está muy presente. Los reyes eran unos grandes aficionados a estas máquinas del tiempo, pero para nosotros fue fantástico que apareciera ese reloj que aparece en otros muchos retratos de la colección del Banco de España con significados diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo Interesante. creo que hay muchos elementos, ¿no? Dentro de muchas capas, ¿no? Muchos De guiños, muchas capas, muchas como una buena obra de arte, como debe de ser, ¿no? Que tiene varias lecturas. Efectivamente, yo creo que eso es lo que les da una densidad y bueno, yo creo que ha habido incluso gente que piensa que son los retratos de la monarquía hoy, a pesar de que no son unos retratos oficiales, ¿no? Que por eso se pudo romper ese protocolo, ¿no? Y la Casa Real dio total libertad al artista para que pudiera utilizar las imágenes que se hicieron en aquella sesión que duró más de 5 horas, pudiera utilizar Más de las 5 imágenes. horas. ¿Algún otro, símbolo que veas ahí presente o que valga la pena que expliquemos? Sino para Bueno, no sé si a ti te produce alguna inquietud o quisieras saber algo más. Bueno, creo que hemos contado casi todo, ¿no? no, me gusta Lo mucho lo que que contaste, lo que cómo estos están retratos. separados, pero están juntos, cómo es una misma imagen, Es la curioso, mano. sí, como yo creo que no funcionan de forma individual, ¿no? Y dijiste Podrían que el rey funcionar, ¿no? escogió, al final, sé que hicieron fotografías con diferentes vestuarios, Sí. ¿y por qué se escogió ese del rey, sabemos? Bueno, Ini nos dijo que era donde estaba más guapo. Muy bien. Pero bueno, yo creo que le gustaba realmente que aparecía, digamos, con todos esos elementos que digamos, que dignifican a la monarquía. Ella quería un retrato, no solamente de los reyes como personas, como personajes, sino también de la institución. Y de toda la historia, y lo logra Exacto. muy bien, pues te felicito, porque qué gran paso, y cómo se está abriendo un diálogo mucho más contemporáneo. ¿Qué crees que venga de ahora en adelante para los futuros reyes? ¿Crees que se seguirán incorporando nuevas? Yo creo que sí. Yo ahora comento en broma que el próximo retrato, porque me preguntan cuál será, digo, pues a lo mejor el próximo es un vídeo, no lo sé, ¿por qué no? ¿Y cómo ¿No? crees que esto se ha leído en unos 100 años, como estamos leyendo ahora a Goya? Bueno, yo espero que se valore, por una parte, lo que es la aportación realmente con el valor artístico que yo creo que aportan estas fotografías, y también como una manera, ¿no? De poder entender que el retrato hoy día no tiene por qué estar ligado a un género,
Aunque curiosamente la propia Leibovitz decía que si a ella le pidieran hacerse un retrato de sí misma, ella elegiría la pintura, ¿no? Esto es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que ella comentaba, ¿no? Pero sí que queríamos sacar el retrato de su lugar tradicional, ¿no? Para provocar ese revulsivo. O sea, ¿por qué no abrirnos a otros lenguajes que a lo mejor hoy incluso están inexplorados, ¿no? Cuando digo lo del vídeo no lo digo en broma porque creo que ¿por qué no puede haber un retrato? Conocemos muchísimos, ¿no? También, o algunos, ¿no? A lo largo de la historia, un retrato a partir de la imagen en movimiento, ¿no? Es decir, que creo que tenemos que estar siempre atentos y abiertos a esas nuevas maneras de expresión que los artistas están. Y bueno, y en Totalmente. el caso de la fotografía no tan nueva, que tiene más de... Pero creo que el hacerlo desde, el Banco de España, desde la Casa Real, pues sí es un parteaguas y nos abre la mirada a todos. Y además, el que como espectador hayamos podido ver el retrato, porque hablaremos ahora de esto, de cómo una institución que lleva tantos siglos, dentro de tu labor, tú dijiste que cuando entraste dijiste cómo se puede abrir esto a la sociedad, cómo se puede compartir. Y creo que eso es algo que estás haciendo y estás haciendo muy bien. Tengo entendido que en 1982 se abre por primera vez el patrimonio, se hace visible en el Bicentenario, y en el 2021 se hace una exposición, 2.328 reales de Bellón, Goya y los orígenes de la colección, que recupera ese momento fundacional. Pero no es sino hasta el octubre de 2024 donde arranca un programa anual de apertura, que tú has dicho, abrimos en octubre un programa muy ambicioso de apertura del banco por todo un año, y es interesante unirlo al proyecto de creación del Museo del Banco de España, porque ya nos vas a contar cuál es ese proyecto. El esfuerzo de la institución es precisamente abrirse a la sociedad española, para que este patrimonio deje de ser invisible y pase a formar parte de la vida cultural del país, porque de eso se tratan las instituciones, de que se sientan parte del país y que la gente pueda acceder. Cuéntanos de este programa que inauguraste, de sus orígenes y hacia dónde lo vas a llevar. Bueno, pues, inicialmente, efectivamente pensamos que, bueno, había muchas cosas que hacer. Por ejemplo, no teníamos una página web, donde mostrar Tanto, qué barbaridad. una página web en la que estuvieran recogidos los fondos, de manera que empezamos por una cosa muy que puede parecer muy Básica. sencilla, pero fue hacer el catálogo razonado de la colección del Banco de España, ¿no? Que, bueno, creo que has visto algunas de estas publicaciones. Divinas las publicaciones, muy cuidadas, unas imágenes, los textos. También te felicito, muy, muy bien. Muchas gracias. Creo que este era el primer paso para saber más a fondo de qué se trataba la colección. Todo este material lo pudimos incorporar a la página web y esto fue un cambio radical, porque realmente yo creo que ni un 5% de la colección del Banco de España se conocía y Es casi increíble. pusimos 2000 obras a disposición del público, perfectamente fotografiadas, estudiadas en todos sus detalles, etcétera, ¿no? El siguiente paso que dimos es una vez que teníamos toda la colección o gran parte de la colección estudiada, ¿no? Porque todavía seguimos catalogando otras partes de la colección, era urgente, ¿no?, abrir este espacio expositivo, y fue casi después de la pandemia cuando, se adecuó lo que era el zaguán de entrada del Banco de España, que está en un sitio privilegiado en el Chaflán de Cibeles, y ahí empezamos a hacer una programación de exposiciones que se iniciaba, como decíamos, con la exposición sobre los orígenes de la colección del Banco de España y que después hemos seguido mostrando distintos aspectos de la colección, ¿no? Distintos aspectos de la colección en los que hemos insistido además de una manera, cómo poner, o sea, poner en relación tanto piezas históricas como contemporáneas y además dar a conocer que la colección del Banco de España no es solamente si quieres son obras de pintura, escultura tradicionales, sino la importancia que tiene también todo el aspecto de todo lo que es nuestro archivo, todo lo que es la colección de artes decorativas, la colección numismática, etcétera. Es decir, hemos querido mostrar de una manera amplia en qué constituye el legado patrimonial del banco y poner todos esos elementos a dialogar desde el presente, ¿no? O sea, que todas estas exposiciones que hemos venido haciendo hasta ahora, la de Flores y Frutos, la de la tiranía de A Cronos, mí me tocó etcétera. ver La tiranía de Cronos y realmente una exposición extraordinaria. Aquí tengo el catálogo, pero que nos dé tiempo, mira qué paradójico, hablando de tiempo, espero que nos dé tiempo de hablar sobre el tiempo, la relación de el tiempo en el arte y esta maravilloso hilo que hiciste en tu curaduría
con esta exposición que terminó hace unos meses. Efectivamente, bueno, pues esto es lo que hemos pretendido hacer durante estos años y ahora pues estamos hemos dado un paso más. Acabamos de abrir un programa de puertas abiertas, no de un día, sino de todo un año, en el que el banco va a estar abierto viernes, sábado y domingo, con visitas comentadas, porque no podemos todavía dejar que los espectadores o que el público transite libremente por el edificio, pero sí que vamos a mostrar una buena parte de ese patrimonio, porque no podemos olvidar que, como te comentaba al principio, ¿no?, de esta charla, el patrimonio monumental y arquitectónico del banco es importantísimo Absolutamente. y en concreto el edificio del Banco de España es bien de interés cultural con la máxima categoría de monumento desde el año, nombrado así desde el año 1999. Y bueno, este es un proceso muy importante para nosotros, va a ser un laboratorio de cara a la apertura del museo en 2030, ¿no? Así que Qué estamos. bueno que van a hacer un museo. Pero antes de tocar ese punto, para todos los que nos están escuchando o viendo, esto va a abrir viernes, sábado y domingo. ¿Cómo se puede enterar la gente? Si son visitas guiadas, hay que apartar, es gratuito. Sí, son visitas gratuitas, afortunadamente. Se van a poder reservar en la página web del banco, Perfecto. y vamos a tener pues los viernes en sesiones de 5 a 8 de la tarde y viernes, sábado y domingo pues desde la mañana hasta media tarde con la organización de grupos de 25 personas con muy buenos especialistas. Todo el equipo del Banco de España está volcado en esto porque es para nosotros un reto abrir el edificio durante casi 8 o 10 horas diarias, justamente cuando se queda vacío, que es cuando podemos enseñar con mayor libertad pues, los espacios y parte de la colección, ¿no? Yo creo que va a ser es un edificio único, un recorrido increíble. Yo creo que nadie se va a quedar indiferente. Y, Es que sí es un edificio único. Yo he tenido el privilegio, la suerte, gracias a ti, de visitarlo, y lo dices muy bien, son años de historia, pero es la arquitectura en conversación con cada una de las piezas, desde tapetes hasta relojes, hasta piezas de arte contemporáneo, y en una conversación de verdad como muy interesante y muy bien helada. Creo que para todos los ciudadanos españoles y los que no somos españoles también, vale la pena visitarlo porque son siglos y siglos de historia. Es una mirada muy interesante. Sí, yo creo bueno, que esa es la singularidad que tiene y que va a ofrecer la colección del Banco de España en un entorno tan complicado donde tenemos la mejor oferta cultural del país casi, ¿no? Con el Museo del Prado al lado, el Museo Thyssen, centro, es decir, que realmente cuando nos planteábamos abrir decíamos, bueno, hay que ofrecer algo muy singular y yo creo que esa singularidad, esa presencia y ese diálogo, tú lo has descrito muy bien, entre todo ese legado del Banco de España, que no son solamente sus obras de arte, sino que son otras muchísimas cosas, ¿no? Absolutamente. Y bueno, el notición es que en el 2030 se va a abrir un museo de 14,000 metros cuadrados. O sea, tremendo Efectivamente. museón y bueno, con espacios, abriendo también espacios históricos, y tú ya lo mencionabas, que este ejercicio que se está haciendo ahora es como un ensayo general o una antesala de lo que va a ser el museo. Cuéntanos de ese museo. Bueno, pues la verdad es que es un proyecto muy ambicioso. Yo creo que el banco es muy consciente, ¿no?, de que todo este patrimonio público alcanza, digamos, su función cuando cumple, ¿no? O cumple, mejor dicho, con una función social, y es un esfuerzo para la institución enorme porque efectivamente prácticamente una gran parte de su edificio histórico va a Se va a abrir. se va a abrir en visita libre. Son casi, como decías, 14.000 metros cuadrados, con la apertura, por ejemplo, de espacios simbólicos que están en el imaginario colectivo, como el de la Cámara del Oro, Que tanto que en el imaginario colectivo lo dices muy bien, sí. efectivamente que se pretende abrir y que además incluso va a ser la primera parte del museo que esperamos que esté en funcionamiento en el 28. Y bueno, es un proyecto que en el que hemos hecho un calendario súper apretado,
pero que a pesar de eso tiene tantos elementos Engranajes. y tantos engranajes que probablemente no podamos abrirlo hasta el 2030, como comentaba. Yo creo que va a ser un proyecto que nos va a permitir conocer mejor la institución, abrir ese diálogo con la sociedad tan importante, compartir ese patrimonio que es de todos, pero que es cierto que por las especiales funciones del banco, por sus medidas especiales de seguridad, se ha compartido Muy poco. poco hasta ahora. Y bueno, y creemos que esperemos que tengamos un espacio en el que el ciudadano se encuentre como algo suyo y encuentre reflejado también parte de su historia. Y bueno, tenemos muchísima ilusión en trabajar, ¿no? En esas narrativas que yo creo que las exposiciones que hemos venido haciendo hasta ahora nos están dando un poco la pista, ¿no? Sí, claro que sí. De por dónde van a ir, ese diálogo entre el pasado y presente, ¿no? Pero desde las urgencias actuales. Y creo que esa, bueno, va a ser un poco nuestra guía. Obviamente o estamos ya trabajando con un equipo de profesionales, tanto de la institución como externos, para entre todos, ¿no? Llegar bueno, establecer unas narrativas singulares y que sean del interés de los Ay, espectadores, ¿no? claro que sí. A mí me llama mucho la atención que tú has comentado que te inspiras en los museos de ciencias, mucho más que un museo de arte contemporáneo y que buscas un espacio interactivo. De hecho, tengo una cita por aquí que dices, queremos un museo abierto, vivo, transparente, donde conviva el arte, la arquitectura y la historia económica. ¿Cómo es que tú te inspiras en este tipo de espacios mucho más interactivos y abiertos al público? Bueno, yo creo que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que el arte cada vez más es una experiencia, ¿no? Y que el público busca em, conectar sus propios conocimientos con lo que están viendo. Entonces, todo ese cruce de elementos en el banco yo creo que es lo que va a propiciar que públicos muy diferentes encuentren un interés y sean capaces de conectar con esos elementos que pueden ser artísticos, pero que también pueden ser pues un plano del siglo XIX de un edificio del Banco de España, o que puede ser el diseño o que puede ser una obra de diseño, desde una alfombra y todo esto que nos sirva, ¿no? Para conocer esas partes o sea, yo creo que hay muchas veces hay elementos que transmiten más que una obra de arte el contexto histórico, ¿no? A lo Ujú. mejor eso, hablamos una alfombra, un banco, ciertos elementos de la cultura popular a veces nos retrotraen más y nos permiten, ¿no? Un diálogo con esos momentos históricos que el banco yo creo que tiene que contar, ¿no? Y también los elementos económicos están en el banco por todos lados. O sea, ya antes hablábamos cómo los programas iconográficos y decorativos del banco nos están hablando de muchas de esas funciones de la institución, ¿no? Entonces creemos que todo este conjunto tiene que participar, digamos que hay una visión un poco holística de todo ese patrimonio. Queremos poner todo eso en contexto y darle esa singularidad que quizá otros museos que están a nuestro alrededor, pues no tienen posibilidad Por de, supuesto. de, de mostrar, ¿no? Pues qué bueno, porque sí es una responsabilidad, ¿no? Y creo que, nos vamos a beneficiar muchísimo, todos los que tengamos la oportunidad de verlo. Y mira, 5 años. Estás hablando que piensan abrirlo en 2030 y todo el trabajo casi titánico que hay para que llegue ese momento, como desde ahora ya estás haciendo. Y sobre todo si partes de un lugar en donde no estaba una página, no estaba todavía digitalizado varias cosas, no había página de Internet del banco, y cómo va a llegar hasta el momento de ya verlo en un museo gratuito y abierto al público. Qué buenas noticias. Y yo creo que todos estamos muy contentos, ¿no? Lo vamos a de, seguir con detenimiento. Es increíble que yo quería hablar del tiempo y se nos fue el tiempo. Entonces, vamos a hablar muy rápido solamente de esta exposición tan maravillosa que curaste, La tiranía de Cronos, y que terminó hace unos meses. Bueno, básicamente me interesó mucho cómo hablas de la historia del reloj. Yo no estaba tan familiarizada como en el siglo XIV se crea el reloj moderno. En el 17 aparece la manecilla con los minutos, pero hasta el 18 aparece el segundero, que es esa con esta misión
de la producción de la revolución industrial, de contabilizar y de ponernos a todos a ser, pues eso, productivos y a generar, ¿no? Y cómo en el texto que presentas en el catálogo hablas de esas plataformas de resistencia contra la tiranía de Cronos, como lo dices, que son pues el arte, la poesía, ciertas prácticas indigenistas, y cómo podemos escapar de esta constante vorágine, ¿no? ¿Crees que el arte sigue siendo esa plataforma de resistencia o nada más nos muestra nuestra condición mortal? Bueno, yo creo que en esta exposición sí que es verdad que hacíamos un esfuerzo, ¿no? Por plantear, ¿no? Cómo, bueno, el tiempo occidental está marcado por esa idea de la productividad, es una línea que no tiene marcha atrás, ¿no? Que está fundamentada en la consecución de una serie de objetivos que van siempre hacia el futuro, ¿no? Cómo también el trabajo productivo ha terminado invadiendo nuestras vidas en cierta manera. Y todo esto lo explicamos en un primer capítulo de la exposición y el segundo, ¿no? Que era como, bueno, además No de tengo esto, tiempo. ¿qué es el tiempo hoy para nosotros, ¿no? Hay un tiempo sin reloj, ¿no? Y yo creo que sí que lo hay, ¿no? Y que, como tú Ujú. comentabas, ¿no? Los artistas nos enseñan, ¿no? Que puede haber un tiempo sin reloj, ¿no? Y en ese sentido, planteamos a través de una serie de obras, por ejemplo, la pintura, no sé si recuerdas, había una serie de piezas de Peter Vermeer, por ejemplo, el Ujú. artista belga, que realmente supone una suspensión del tiempo, no solamente en la manera en que el artista realiza la obra, para que el espectador lo entienda, son piezas que son gradaciones de color. Él habla de abstracciones hiperrealistas de determinados momentos en los que se producen cambios de luz, ¿no? Y él esto fotografía esos momentos y después curiosamente los pasa, ¿no? Hace aplicaciones ya sobre el lienzo en un tiempo también muy, muy lento, pero que también implica al espectador a la hora de enfrentarse a esa obra un movimiento lento, ¿no? Un movimiento de ir habituando su mirada, ¿no? A esos efectos cromáticos, por ejemplo, ¿no? También hay en esa exposición había también otras obras desde otros puntos, como tú comentabas, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Creo que la obra de el artista croato Stilinovic, creo que en ese sentido Buenísima. es fantástica, ¿no? Cómo nos habla de la importancia de mantener esos espacios que aún no están colonizados por el tiempo productivo, como es, por ejemplo, El el sueño. sueño, ¿no? Ujú. Como el sueño como un espacio para la creatividad, ¿no? Él se autorretrata y teníamos esa obra que es un préstamo de una de las Un gran personas que había coleccionista, estado sí. entrevistada aquí, uno de los pocos préstamos que teníamos, y en las que nos plantea eso también, es decir, cómo hasta dónde tenemos que preservar, ¿no? Ciertos espacios de nuestra intimidad, de ese tiempo productivo, etcétera, ¿no? Y él lo que plantea es que, el tiempo productivo es el tiempo de soñar, que es muy Efec bonito. El dormir es cuando un artista está produciendo. Me encantó esa obra, Claro, claro, ¿no? fantástica. Y como, bueno, creo que había otras muchas piezas que no podríamos enumerar, pero No, hablaba bueno, pero antes. bueno, esto es solamente una probadita de las exposiciones. Te digo que a mí me gustó porque el concepto de tiempo se ha explorado, pues, desde toda la historia del arte, ¿no? Y hay grandes obras desde Saturno devorando a sus hijos, en fin, Tiziano, Dalí, Sí, es un ¿no? O tema sea, siempre amplísimo, ¿no? Pero amplísimo. que bueno, que sigue estando muy presente, ¿no? Yo creo que en todos nosotros, ¿no? Yo creo que cada vez más la frase esta de no tengo tiempo, no tengo tiempo de nada, ¿no? De cómo nuestra vida privada se ha visto avasallada, ¿no? Pues por los propios medios de trabajo, ¿no? Que están en nuestra mesa del salón al tiempo que estamos comiendo, estamos trabajando, ¿no? Toda esto, que yo creo que era algo que estaba en el fondo de esta exposición, ¿no? Sobre cómo detener ese tiempo y encontrar un tiempo para nosotros mismos. Las propias salas de exposiciones, en el fondo también, o una sala de exposiciones, un museo también es una manera de detener ese tiempo, ¿no? De dedicarnos a nosotros mismos a un encuentro con otros lugares, ¿no? Con otros mundos, ¿no? Así Y esto es es. lo que los artistas yo creo que reflejan muy bien, ¿no? Esos espacios, antes comentaba como también desde el tiempo en un momento estuvo mucho más ligado a la naturaleza, ¿no?
A y los ciclos eran a los naturales, a la ciclos. migración de las aves, a la cosecha. Exacto, y esto era algo que también pretendía, bueno, apuntar la exposición, ¿no? Como Totalmente. ¿Cómo nos determinado, hemos desconectado de eso para entrar en otro tiempo impuesto? efectivamente, ¿no? Y yo creo que Pero bueno, hablando de tiempo, tú has dedicado tu tiempo al arte y lo has hecho con vehemencia y con, pues, con mucho rigor. ¿Qué te ha dado el arte a ti? bueno, el arte para mí es mi vida, es decir, que no entiendo es todo, es también mi tiempo libre y bueno, me ha enseñado muchísimas cosas, me ha enseñado a pensar, me ha enseñado a disfrutar, yo creo que estoy continuamente aprendiendo, ¿no? Y para mí también es un refugio, ¿no? En cierta manera, ¿no? Pero es también una fuente enorme de placer y bueno, para mí es mi vida, ¿no? Claro. Eh, Yo te tengo 2 preguntas, bonus para, salirnos un poco de esto, pero, em, me llama mucho la atención. Yo a veces con mi esposo, que Javier Lumbreras, que colecciona y que está muy metido en el arte, hablamos de arte en la sobremesa de la cena o tomándonos algo. Yo me pregunto, Yolanda, tú, para los que no sepan, bueno, la pareja de Yolanda es Manolo Borja Villel, que también es otro intelectual fantástico, otra figura muy lúcida del arte contemporáneo. ¿Cómo son las pláticas en tu casa? ¿Hablan de arte? Por favor. Bueno, pues, claro, claro que compartimos muchísimo tiempo visitando museos, etcétera, pero sí es verdad que tratamos que sobre todo los problemas del trabajo no vengan a casa, ¿no? Porque si no Eso sería sí, sería im sería imposible, ¿no? O sea, Manuel ha estado, pues, obviamente con una responsabilidad muy muy grande en su trabajo y es una persona que, sabe mantener, esos ámbitos bastante separados y en casa, pues, a ver, que obviamente siempre salen cosas, ¿no? Pero intentamos no sé, escuchar música, hablar de otras cosas, ver buen cine y lo que sí es cierto que el tiempo libre, pues, de los 2 está enfocado a visitar museos, claro, porque etcétera, sigue ¿no? siendo un placer y además nutrirte de todas las otras fuentes. Y por último, esta pregunta que se hace mucho en otros ámbitos, si tuvieras la oportunidad de invitar a algún artista, filósofo, músico, lo que quieras, vivo, muerto, real o fantástico a tu casa a cenar, ¿a quién invitarías? Vaya pregunta. Pues, bueno, la verdad que Goya para mí es un artista que tiene tanto registro, tal profundidad, creo que es uno de los artistas que ha hecho todo, que ha dicho todo, y sí que no me importaría conocerlo. Pues a mí tampoco, cuando lo invites me invitas, por favor. Muy Yolanda, no bien. sé si hay algo más que quieras, apuntar, que no te haya preguntado, hacer énfasis. Bueno, yo he estado muy a gusto en la conversación. Espero que no haber sido muy pesado y que el oyente, pues bueno, se interese también por este trabajo en el que estamos ahora de abrir el Banco de España, ¿no? Pues yo te felicito por tu labor, te doy las gracias porque en una sociedad en donde nadie tenemos tiempo, me lo diste hoy enterito, todo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh?